Estamos a 3 minutos de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Hay muchos temas para conversar, los últimos datos sobre empleo y desempleo, pero también la 10ª ronda de consejos de salarios, entre otros aspectos. Bienvenido, Mieres, ¿cómo anda? Muy bien, un gusto, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, recientemente se lo vio con cierta satisfacción por los últimos datos de empleo y desempleo. Aumentó el empleo, bajó un poquito el desempleo. Y usted señaló esto como los mejores datos o la mejor situación si se compara con 2017. Sí, esos son datos, digamos, simplemente tomar la información del Instituto Nacional de Estadística y comparar los primeros semestres de cada año y efectivamente los datos del primer semestre del 2023, cuando se toma en cuenta la tasa de actividad, o sea, la cantidad de gente que está en el mercado de trabajo, la cantidad de gente que está ocupada, la tasa de desempleo, es decir, los que buscan trabajo sin haberlo encontrado, más la tasa de informalidad y el subempleo, que son los 5 indicadores más importantes para analizar la realidad laboral. El dato es que uno compara con los primeros semestres de los años anteriores y hay que llegar al 2017 para encontrar una cifra o cifras en su conjunto similares. Eso es una buena señal porque nosotros veníamos de un pico que hubo en 2014, 2013, 2014, 2015, luego una caída constante hasta el 19, después una caída más pronunciada por la pandemia, que fue coyuntural, porque enseguida rebotó, y desde entonces una recuperación hasta que en el 2023, ya el año pasado, se habían superado los niveles del año previo a la pandemia, que era el 2019, ahora con el cierre de este semestre estamos en cifras que equivalen a las del 2017, y eso es bueno, es positivo. Obviamente eso no significa que uno dé por satisfecha la situación, sigue habiendo mucha gente que tiene problemas de trabajo, hay inequidades dentro del panorama del mercado laboral, hay inequidades de género que son estructurales de hace muchos años y también de edad. Los jóvenes tienen una tasa de desempleo mucho más alta, lamentablemente, que el resto de la ciudadanía. Y hay problemas regionales que están muy marcados en el litoral por la situación de Argentina. O sea que no es que esté todo bárbaro, pero sí hay una recuperación que es positiva y que hay que seguir trabajando. Ministro, se pasó de 57,8 en mayo a 58,2 en junio. Sí. Muchos han hablado también del impacto de la incidencia que han tenido los jornales solidarios en medio de estos datos, ¿no? De analizar estas cifras. Sí. ¿Qué porcentaje representan? Son unos 10.000. Sí, que recién están arrancando, o sea que tampoco es que se vaya a mostrar. Se ha mantenido desde hace algunos semestres. De hecho, cuando uno, esta comparación, tú comparás mayo con junio, que está bien, mayo-junio en todos los indicadores mejora, tanto en tasa de actividad, tasa de empleo y tasa de desempleo que baja. Obviamente siempre en toda sociedad y en cualquier, y en el Uruguay siempre, con distintos gobiernos adelante y atrás, ha habido siempre programas de subsidio al empleo, y Jornales Solidarios es uno de ellos. El otro día nos preguntaron, justo el lunes pasado en la Cámara de Representantes, en la discusión de la rendición de cuentas, si ese crecimiento que nosotros anunciamos que ocurrió entre 2021, 2022 y la mitad de 2023, se crearon alrededor de 110.000 puestos de trabajo, que eso compensan los 60.000 que cayeron en el 20 y 50.000 que se habían perdido en los años 17, 18 y 19. O sea que estábamos recuperando esa cantidad y nos preguntaron lo mismo. Y bueno, 110.000 contra 10.000 que pueden ser explicables en el 2021 y en el 2022, obviamente no explican. No, claro, acá hay una dinámica, por suerte, importante del empleo que tiene que ver con la actividad económica. Yo creo que este año que vamos a tener un crecimiento más bajo de la economía, seguramente el crecimiento del empleo es probable que en el segundo semestre esté un poquito más estable, más meseteado, ojalá que no, pero no prevemos una caída, eso seguro que no. ¿Qué pasa con los niveles salariales, no? Sí. En números globales,
bueno, estamos como en primer semestre de 2017, pero hay 500.000 de uruguayos que cobran menos de 25.000 pesos. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, a ver, hubo caída del salario real. Como ustedes saben, en el 2020 con la pandemia hubo una definición que incluso fue firmada por las tres partes en el Consejo Superior Tripartito en julio del 20, que implicaba que si la economía caía, cosa que ocurrió, iba a haber una caída del salario real y luego una recuperación. La recuperación empezó el año pasado y con la pauta de la 10ª ronda que presentamos al Consejo Superior Tripartito, se va a completar la recuperación. En el sector público eso ya está en tránsito porque se aprobó el año pasado, se firmó un convenio con COFE y otro con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, o sea que eso está pautada la recuperación. En el sector privado, que el tema es mucho más heterogéneo, tenemos un pequeño grupo que equivale al 6% de los trabajadores dependientes formales que están registrados en el Banco de Previsión Social, que pertenecen a un sector que fue mucho más afectado que el resto. Estamos hablando del sector turístico, de actividades. Esos quedan por fuera de estas rondas. Ellos quedaron en un subgrupo. En un subgrupo que negoció el año pasado y que ya pautó una recuperación, pero a más largo plazo. Es decir, que va a completar esa recuperación sobre el año 26. El resto más o menos en 2025. Tiene que recuperar, si se mantienen las pautas. A ver, nosotros no ordenamos dentro del sector privado, simplemente planteamos nuestra pauta y son las partes las que negocian, pero la propuesta del gobierno implica, primero, ¿cuál es la realidad? De los 650.000 trabajadores que empiezan ahora la negociación colectiva, hay un 17% que ya recuperó el nivel o que nunca lo perdió, porque hay sectores que tuvieron esa capacidad de mantener el salario real, 17%. Y en el otro extremo hay un 10% que tiene una pérdida mayor al 3%. En el medio está la gran mayoría que está entre el 1 y el 3. Para todos, sea cual sea, excepto los que no tienen pérdida, la propuesta del gobierno es que en cada semestre, además de mantener el poder adquisitivo, se recupere, el poder adquisitivo del semestre que empieza, se recupere un tercio de lo que queda pendiente de pérdida. De manera tal de que la gran mayoría terminarían recuperando en julio del 24 y el resto en enero del 25. Desde los trabajadores se señala que justamente todo ese tiempo donde hubo pérdida salarial recién se va a recuperar, no para la totalidad de los trabajadores en 2025. ¿Qué pasa con todo lo que se perdió en ese entonces? No es retroactivo. No, claro. Claro, bueno, pero son pérdidas que esos están... 200 pesos que tal vez... Es más, se calcula en un salario, ¿no? ¿Qué pasa en la pérdida de un salario? Siempre ocurrió eso, o sea, siempre que hubo caída del salario, incluso cuando no había caída del salario y tú negociabas inflación esperada, llegabas al 100% cuando empezaba el semestre y después iba cayendo el escaloncito hasta que llegabas a los 6 meses y volvías al 100. Eso ocurrió en los tiempos que no había pérdida y en los tiempos que había pérdida. Acá llevamos 3 años, ¿no? Claro, entonces estamos levantando y la economía viene creciendo y por lo tanto nosotros creemos que va a haber oportunidad, incluso la construcción pactó, no solo, la construcción no perdió nunca, ¿no? Pero justamente como no perdió nunca y es un sector que está mostrando además dinamismo, a pesar de que terminamos la obra de UPM y independientemente se preveía que decían algunos que podía haber una caída, no ha habido una caída, hay una situación interesante, se pactó un convenio a 3 años que implica no solo mantener el salario real, sino el crecimiento del poder adquisitivo en el sector de la construcción. Puede haber otros sectores que tengan esa posibilidad y otros que van a mantener y otros que les está costando mucho más volver porque el impacto de la pandemia siempre hay que tener claro que pegó de los dos lados del mostrador, del lado de los trabajadores, también del lado de las empresas, en el caso de la hotelería, en el caso de los restaurantes, del transporte turístico. Sí, hace poco estuvo acá el ministro de Turismo y de alguna manera mencionaba que el sector se ha recuperado, ¿no? Ha recibido buen movimiento. Depende de cuáles, depende de quiénes. Ahora, por ejemplo, en vacaciones de julio se dijo con mucha claridad que había habido un impacto negativo porque la atracción que implica Argentina te lleva a que incluso eso ya trasciende el litoral, porque ahí lo que estamos viendo es una comparación de atracción entre
cualquier oferta turística interna en Uruguay con respecto a cruzar el charco y pasar unos días en el otro lado. Que lamentablemente, la verdad, es un tema que yo supongo que todos los televidentes lo saben y lo ven y lo viven, pero es imposible compensar esa diferencia de competitividad en los precios con Argentina, que incluso en los sectores más de frontera abarca no solo los productos, sino los servicios. Ustedes saben las historias que hay de fiestas de 15 del otro lado del río Uruguay, de que hay gente que se va a cortar el pelo al otro lado. O sea, es muy difícil porque por más que haya desgravaciones... Sí, no, y aparte la inflación en Argentina también está impactando, los precios también vienen en aumento. Obviamente siempre hay una diferencia una gran en el diferencia. Uruguay. Obviamente que afecta en gran medida al litoral, pero también afecta a servicios de la capital, que mucha gente que viaja se hace esos servicios allá. Y hotelería, que de repente en vacaciones de julio muchos uruguayos irían de pronto a pasar unos días no solo al litoral, a la Sierra de Minas o a Maldonado o a Colonia, y dicen, no, nos vamos a Buenos Aires. Claro. Y es un problema que uno trata de evitarlo, pero se entiende también la atracción que hay de la diferencia. Y además, perdón, eso pasa con todos los países limítrofes. Yo el otro día leía una cosa insólita, que era un ministro en Paraguay que hablaba de construir un muro en la frontera entre Paraguay y Argentina. Bueno, pero en Chile, en toda la línea, también, a pesar de la cordillera y todo, sigue siendo un problema. O sea que es un problema muy, muy serio. Volviendo a la recuperación salarial, decíamos que el turismo es un grupo aparte, que todavía le falta recuperar. Que va a llegar un poco después. Exacto. ¿Cuáles son esos que están más postergados seguramente en recibir ese aumento y en su recuperación salarial? No, son esos. Turismo. Sí, turismo y algunas cosas que de repente pueden tener ¿No hay sectores que también se vieron golpeados luego de la pandemia? ¿Que les ha costado más que otros? Sí, pero se recuperaron más rápido, porque el turismo tiene una peculiaridad, que en realidad la primera temporada completa, sin afectación, fue la del verano pasado. Entonces fueron acumulando. ¿Se acuerdan que tuvimos una gran mala suerte? En diciembre del 20, cuando arrancaba la temporada, empezaron las restricciones. En enero del 21, a principio del 21, empezó una ola de contagios, y en el 22 también tuvimos dificultades. Entonces, recién en enero del 23 tuvimos una temporada completa. Y ministro, ¿qué pasa a nivel general de esta 10ª ronda de salarios? ¿Cómo están llegando las empresas? Normalmente se las categorizaba, ¿no? En dinámicas, intermedias y empresas que están enfrentando dificultades. ¿Aumentaron las que están enfrentando dificultades? ¿Cómo? En general, el panorama, yo creo que hay que distinguir. La zona del litoral es la que está teniendo más dificultades. También ahí hay que decir, ha habido un incremento del desempleo, pero también en el último tiempo ha habido un aumento de la cantidad de personas empleadas. Y eso es interesante y curioso, porque también hay más gente en el mercado de trabajo, que probablemente se explique porque los hogares en el litoral hayan tenido algún impacto en ingresos, y entonces ingresa más gente de cada hogar a buscar trabajo. Pero tenemos, las cifras de desempleo en el litoral, en algún caso llegan casi al doble que la última cifra de Río Negro, por ejemplo, estaba cerca del doble de la cifra nacional. Hay una perspectiva de... Perdón. No, que quería preguntarles esa contestación en general de cómo han llegado las empresas a esta 10ª ronda, si hubo cambios, movimientos de empresas que estaban en situación de dinamismo o intermedio y han bajado. Yo creo que en general hay una situación de reactivación que ha ocurrido, más lenta en algunos sectores. La industria, por ejemplo, ha tenido caída de puestos de trabajo. Esas cosas se sienten. Hoy justo vamos a tener una reunión con la Cámara de Industrias para analizar la situación. En el comercio ha habido una recuperación muy sostenida, pero también dentro del comercio no es lo mismo el comercio vinculado al turismo que el comercio que un supermercado acá que en Paysandú, o en Florida o en Maldonado. Exactamente. Entonces, también encontrar políticas que permitan sostener el empleo más allá de los seguros de paro,
la promoción del empleo. Nosotros establecimos que para los trabajadores de los departamentos del litoral valga el subsidio más alto de la Ley de Promoción del Empleo hasta fin de año. Después veremos, a fin de año veremos cómo es la situación, probablemente se prorrogue. O sea, si una empresa contrata a un trabajador que vive en Paysandú, en Salto, en Río Negro, obtiene un subsidio del mayor, o sea, de trabajo protegido se llama. ¿Por qué? Y porque vemos ese problema. Pero claro, ustedes dirán, ¿cuál es el tema? El tema no es que aumenta los puestos de trabajo. El incentivo para contratar es para que haya más puestos de trabajo. El tema acá es que tenemos un problema de caída de la actividad. Entonces no es fácil que esos mecanismos tengan un impacto significativo, ¿no? Le quería preguntar por las jubilaciones, con este anuncio que se hizo, pero también tiene que ver con esta ronda de salarios, porque a fin de año se va a determinar el índice medio de salarios, de cuánto va a ser ese aumento, porque va a impactar. ¿Ya hay una perspectiva de cuánto podría llegar a ser ese porcentaje? Yo no me animo hoy a decirlo. Seguramente va a estar por arriba del IPC, eso seguro. O sea que va a haber recuperación del salario real. La viene habiendo ya. A ver, cuando cerramos el 2022, el índice medio de salarios estuvo 1 punto por encima del IPC, lo cual implicaba claramente constatar que se había empezado a recuperar el salario real. En estos meses, los analistas que se dedican a esto van siguiendo mes a mes y confirman que en el 2023 se sigue aumentando el poder adquisitivo del salario, y seguramente con esta pauta, que va a ser retroactiva el 1 de julio cuando se cierren los convenios, vamos a cerrar el año con una mejora del salario real muy consistente, porque además hay un incremento en el sector público también que va ocurriendo. O sea, el salario real está en recuperación, y obviamente somos muy optimistas en cuanto al que el 24 también va a continuar el resultado. El número no lo obtengo, eso arrastra obviamente a las jubilaciones. Las jubilaciones ya tuvieron en enero de este año un aumento por encima de la inflación de 1 punto, y ahora dimos el aumento adelantado de las jubilaciones mínimas, 150.000 jubilaciones mínimas que reciben un aumento del 3%, sí, aproximadamente 500 pesos desde el 1 de julio, y ya cuando llega el aumento anual, ese 3% ya está configurado y se le agrega la diferencia. ¿Es inviable que quede como un aumento más allá de lo que pase después? Está resuelto como adelanto a cuenta. Veremos a fin de año, pero en principio lo que está establecido es que ese 3%, como se hizo el año pasado, el año pasado se hizo para todas las jubilaciones. ¿Se acuerdan que tuvimos un problema de incremento de la inflación a principios en el primer semestre por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, que llevó a que nosotros dijéramos, bueno, vamos a adelantar un 3% de las jubilaciones y un 2% de los salarios públicos? Y eso después se compensó con el aumento anual. Ahora, ministro, son 150.000 personas que tienen que vivir con 17.800 pesos, sobre todo población vulnerable, ¿no? Población que requiere de otra atención, otro tipo de servicios. ¿No hay una consideración especial? Bueno, justamente por eso... Pero el reclamo de los jubilados y pensionistas es, bueno, ¿no se puede mantener ese incremento? Es que el incremento obviamente se adelanta, pero se paga. Claro, pero después, después no se descuenta. Eso es un error que ONASCO dice de manera que yo creo que... Estamos acá, si es un 9% del aumento, va a ser de un 6%. Un 6 porque ya tenés el 3 desde julio, que tendrías que haberlo tenido desde enero. O sea que hay un aumento real de dinero, de ingresos, que le ingresa al jubilado en su bolsillo desde enero en adelante, cuando en realidad debería haber ocurrido recién en enero. Y después se le agrega el resto del aumento, pero ya ese aumento es gozado desde antes, que es bajo. Y la verdad, bueno, por eso la reforma de la Seguridad Social plantea un régimen nuevo, que es el régimen que incorpora un complemento solidario que va a levantar las jubilaciones bajas. No necesariamente cambiarles la vida, vamos a decir la verdad, yo no voy a meter versos, no me gusta, nunca lo he hecho. También digo que es bueno decirlo porque también implica opción en el gasto. Cuando uno compara la tasa de pobreza de los mayores de 60 años con la tasa de pobreza de los menores de 12,
La diferencia es 2% entre los mayores de 60 y 17% entre los menores de 12. Entonces el foco hay que ponerlo en las familias con hijos chicos, ¿no? Por eso estamos promoviendo desde el Partido Independiente el Fondo de Infancia, este proyecto de ley que Iván Posada ha presentado al Parlamento, porque yo creo que uno de los logros de la reforma jubilatoria es que logramos controlar un proceso que iba a llevar cada vez más recursos al Estado concentrados en pagar jubilaciones y pensiones. Bueno, eso se va por lo menos aplanando la curva, y eso para el modo de ver del Partido Independiente implica concentrar en las familias de niños, que es donde está el problema. Tener niveles salariales de no pobreza también mejora la situación de niños, ¿no? Exacto. Le quería preguntar, ya medio a modo de cierre, en esta 10ª ronda de consejos de salarios, que tienen la particularidad de que los convenios colectivos vuelven a cero, ¿no? Hay que renegociarlos. En esta promesa de recuperación del salario a niveles de 2020, pero recién en 2025, 500.000 personas que ganan por debajo de 25.000 pesos. Los trabajadores, algún sector, ¿va a ver mejorada su situación comparado con el inicio de este periodo de gobierno? Yo creo que va a haber sectores que van a estar por arriba, como el caso de la construcción. La construcción seguro termina arriba del periodo anterior, porque ha tenido siempre mantención del salario real, y el convenio que firmaron ahora es un convenio que les da recuperación real. ¿Más allá de la construcción? Bueno, seguramente alguno más va a haber, eso dependerá de la negociación colectiva, pero lo que es seguro es que a pesar de que tuvimos 2 años de pandemia que no estaban en la cuenta de nadie, de ningún partido en el 2019, por supuesto, ni en el mundo entero, y a pesar de todos los efectos inflacionarios, yo el otro día decía en el Parlamento, ¿ustedes saben cuánto salario real está perdiendo las economías de la OCDE, o sea, las más desarrolladas? En el primer trimestre del 23 tiene una caída del salario real de 3 puntos. De 3 puntos. Y estamos hablando de España, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá. Promedio 3%, 3 y algo por ciento en el primer trimestre del 23. Y en el año 2022 la caída del salario real, yo me acuerdo a fin del año pasado, yo tuve que ir a Madrid a un evento de la OIT, y la caída del salario real en los trabajadores españoles es 5%. 5%. En Uruguay, en el momento más alto de pérdida, tuvimos el 4,2% y estamos llegando al final del periodo. O sea, todo hay que mirarlo también en el contexto. Perfecto. O sea, el contexto del mundo es un contexto en estos 5 años que nos ha tocado muy complicado para mantener empleo y salario. Y sin embargo, el empleo está mejor que antes de la pandemia y el salario va a estar igual al menos que antes de la pandemia. Preguntar brevemente, porque quedó pendiente del tema jubilaciones. Otra de las denuncias que hace UNASPO es que fue improvisado este aumento y que por eso se terminó gastando $200.000 en un recibo aparte a las jubilaciones del mes de julio. A ver, no es la primera vez que se hace un pago posterior, porque la decisión final es una... Pero se podría rever y no perder $200.000. Pero yo no sé, primero no sé dónde sale esa cifra. 1,5, el planteo que hacen ellos en base a la información que se aporta desde el director es que cada recibo cuesta 1,5 dólares. Hay muchas veces que se hacen reliquidaciones. A mí me parece que es como siempre. Tardío e insuficiente, siempre. Eso lo celebro. Yo te voy a decir una cosa, Maggie. Cada vez que hacemos algo, aunque sea bueno, sean aumentos, sean mejoras, sea anuncios positivos, siempre el máximo de calificación que vamos a tener de la vereda de enfrente, porque está claro que UNASPO está en la vereda de enfrente, no tengo ninguna duda al respecto, es tardío e insuficiente. Y bueno, cada cual sabrá, la ciudadanía es la que al final define, pero estar midiendo si tuvimos que hacer si el BPS tuvo que hacer un recibo aparte para pagarles el aumento, la verdad, la otra opción era pagarlo un mes más tarde. Bueno, a ver, las resoluciones llegan cuando llegan, pero lo importante es que el aumento existe. Entonces, UNASPO, en vez de decir, qué bien, bueno, se hizo el aumento, a pesar de que nosotros creemos que debería no ser